Mitos y leyendas. La octava maravilla del mundo. 1941. Los alemanes marcharon sobre Rusia. Y no solo se apropiaron de territorios, sino que también robaron obras de arte de valor incalculable. Una de ellas fue la cámara de ámbar. Una extraordinaria serie de paneles de ámbar del siglo XVIII que valdrían millones de euros. Se la consideraba la octava maravilla del mundo. Esta fabulosa joya fue trasladada a la ciudad alemana de Königsberg. Pero 4 años más tarde, cuando los aliados retomaron el control de la ciudad en 1945, la cámara de ámbar había desaparecido misteriosamente. ¿Habría sido destruida durante la batalla? ¿O habría sido escondida? Este fue el comienzo de una caza del tesoro, en la que participaron algunas de las policías secretas más poderosas de la Europa oriental. Hubo registros oficiales y extraoficiales realizados tanto por la Stasi como por la KGB. Hubo pistas falsas, documentos desaparecidos e historias inventadas. La Stasi invirtió más tiempo y dinero porque quería alcanzar la gloria. Se convertiría en una de las mayores cazas del tesoro del siglo XX. Una caza que continúa hoy en día. Estamos a punto de encontrar la cámara de ámbar, pero necesitamos ayuda. Los Montes Metálicos, al sudoeste de Alemania. Una zona de colinas arboladas y minas abandonadas. Aquí, durante los últimos 20 años, Henry Hattenauer ha buscado una extraordinaria obra de arte desaparecida. Un tesoro ruso robado al final de la Segunda Guerra Mundial y que jamás volvió a ser visto. Hattenauer está convencido de que lo escondieron en una de las minas de pizarra abandonadas de la región. Hemos registrado prácticamente todas las minas del condado, sin importar su antigüedad. Calculo que habremos explorado unas 150 minas, más o menos. Hattenauer ha registrado meticulosamente la búsqueda. Es tan secreta que los miembros del equipo no quieren ser identificados. Tenemos nuestro propio equipo de topógrafos, por así decirlo. Delinean mapas, miden túneles, galerías, de todo. El trabajo de este grupo de cazadores de tesoros ha sido exhaustivo y arriesgado. No puedes meterte sin más en un túnel que está derrumbado en parte porque es extremadamente peligroso. Tienes que asegurarte de que no vayan a caer más piedras. Y después de años de decepciones, Hattenauer cree que por fin ha reducido la búsqueda del tesoro perdido a una mina en concreto. Si está en lo cierto, podría estar a punto de realizar un hallazgo monumental. Podría ser el fin de una búsqueda de 60 años. Hattenauer podría haber encontrado la legendaria cámara de ámbar. Era una de las habitaciones más extraordinarias jamás creadas. La llamada cámara de ámbar era una serie de paneles que recubrían una estancia palaciega. La cámara de ámbar original debió ser totalmente gloriosa. Habría sido una visión espectacular. Jamás se había intentado algo a esa escala. Parte estaba tallada en 3 dimensiones, con coronas y cosas así. Lo que hacía que fuera completamente extraordinaria era la increíble calidad de su factura. No estoy segura de si esta figura está tallada en una pieza o no, porque el brazo
es de diferente color que el resto del cuerpo. Esta extraordinaria creación fue obra de artesanos alemanes en el siglo XVIII, que usaron millones de piezas de ámbar. Y por detrás está el mosaico. El fondo, que se hizo con láminas de ámbar que se colocaron juntas para crear el mosaico. No hay ningún hueco, todo es de ámbar. El ámbar es una sustancia semipreciosa que solo se encuentra en algunos lugares del mundo. Uno de los principales yacimientos está en la costa báltica de Polonia. Está formado por resina de árboles prehistóricos que crecieron en esa región hace 60 millones de años. A principios del siglo XVIII, la cámara de ámbar se convirtió en un símbolo de la magnífica habilidad de los artesanos alemanes. Era considerada la octava maravilla del mundo. El motivo era que a nadie se le había ocurrido la idea de usar el ámbar arquitectónicamente. La audacia que supone coger algo que solemos asociar con la joyería ornamental y usarlo de manera arquitectónica para recubrir o laminar toda una sala era increíble, un disparate, una locura. En 1716, este extraordinario regalo fue entregado por los alemanes a uno de los emperadores más poderosos de toda Europa, Pedro el Grande de Rusia. Se la llevó a San Petersburgo, donde la instaló en su palacio de verano, a las afueras de la ciudad. Allí fue expuesta 150 años, hasta el verano de 1941. En junio de ese año, Hitler invadió Rusia. Y las fuerzas alemanas no solo estaban interesadas en invadir territorios. Se trataba de una operación meticulosamente planeada, en la que participaban expertos de arte para apropiarse de cualquier cosa que representara la artesanía alemana. El propio Hitler era un fanático que buscaba obsesivamente obras de artistas alemanes de los siglos XVII y XVIII. Los alemanes tenían un plan que había sido elaborado con muchos años de antelación a la invasión. Enviaron a comisarios artísticos y burócratas culturales con guías turísticos y recopilaron larguísimas listas de los tesoros que podrían ser más importantes para el Tercer Reich. Y en lo más alto de su lista estaba la cámara de ámbar. Pensaron que la cámara de ámbar formaba parte del legado alemán y querían recuperarla. Para los nazis, la cámara de ámbar representaba el poder alemán. Era como una máquina del tiempo que les transportaba a la era de los caballeros teutónicos, los ancestros del nazismo y el nacionalsocialismo. Era, en resumen, el símbolo de una larga historia de superioridad alemana y supremacía militar que se remontaba a la Edad Media. Mientras los alemanes avanzaban por tierras rusas, los conservadores soviéticos tenían que trabajar a contrarreloj. Miles de valiosas obras de arte tenían que ser embaladas y enviadas al este, lo más lejos posible, a Siberia. Pero cuando llegaron a la cámara de ámbar se toparon con un problema. Parecía demasiado frágil para moverla. Cuando los comisarios intentaron quitar el ámbar de las tablas del fondo, descubrieron que se había vuelto muy quebradizo.
Podría haber sido posible desmontarla sin causar ningún daño, pero era muy arriesgado. Así que en lugar de eso, decidieron camuflar la cámara como si fuera otra cosa cualquiera. Tenían papel de fumar, que era casi lo único que llevaban en los bolsillos, y se les ocurrió la idea de que actuaría como una tirita para que el ámbar no se agrietara. Encima del papel de fumar pusieron algodón que sacaron de cojines. Y por encima sábanas y luego papel pintado. Hicieron todo lo que pudieron. En septiembre de 1941, 2 meses después de invadir Rusia, los alemanes habían rodeado San Petersburgo. Entonces se dirigieron al Palacio de Verano, donde estaba la cámara de ámbar. A pesar de los intentos de los rusos por esconderla, los saqueadores alemanes sabían exactamente dónde buscarla. Después de consultar sus planes de acción, tenían una idea de dónde ir. Conocían las dimensiones de la cámara y habían llevado cajas para transportarla. Estaban mucho más preparados que los rusos, que habían sido enviados para evacuarla. A los alemanes no les asustaba tanto como a los rusos el dañarla. Lo arrancaron, lo numerarían y lo pondrían en un gran arcón para transportarlo. En cuestión de días, la cámara de ámbar estaba de camino desde San Petersburgo a la ciudad alemana de Königsberg, la actual Kaliningrado. Allí la montaron en el Museo del Castillo. Ese sería el último paradero conocido de la cámara de ámbar. Lo que le pasó después fue turbio y polémico. Durante el invierno de 1944 y 1945, los alemanes estaban en plena retirada. Aviones aliados bombardearon las defensas alemanas en Kaliningrado. El Ejército Rojo se dirigió al oeste y en abril de 1945 se habían apoderado de la ciudad. Cuando llegó el Ejército Rojo, la ciudad estaba en llamas. La gente estaba aterrorizada. Cada uno de los soldados del Ejército Rojo que llegó a este foco del nazismo quería destruir al menos una parte. Una de las primeras cosas que hicieron los rusos fue buscar la cámara de ámbar. Pero a pesar de registrar toda la ciudad, no pudieron encontrarla. ¿Qué había pasado? ¿La habrían destruido durante la lucha por la ciudad? ¿La habrían escondido en algún lado? ¿O se la habrían llevado los alemanes que se batieron en retirada? Y de ser así, ¿a dónde? El misterio de la cámara de ámbar había comenzado. En la primavera de 1945, la Unión Soviética envió equipos de expertos en arte para peinar los escombros de Europa en busca de los tesoros que les habían arrebatado. Las brigadas soviéticas de trofeos arrasaron con los museos de todos los países que habían ocupado. Un lugar al que se dirigieron fue a Kaliningrado, el último paradero conocido de la cámara de ámbar. La misión fue liderada por uno de los mayores expertos en arte del país, Anatoly Kuchumov, que había sido el principal conservador de la cámara de ámbar en los años previos a la guerra. En Kaliningrado, rápidamente encontró una pista muy significativa.
La cámara de ámbar tenía 4 mosaicos de piedra. Entre los restos del castillo encontró fragmentos de 3 de ellos. Los 3 eran muy frágiles. El fuego los había dañado y se desintegraban al tocarlos, pero el cuarto había desaparecido. Kuchumov no encontró ningún fragmento del cuarto mosaico. Debían de habérselo llevado. Y para Kuchumov esto era muy significativo. Si había desaparecido uno de los paneles, ¿qué más faltaría del resto de la cámara? Esa era la lógica de Kuchumov. Si se habían llevado el panel, también tenían que haberse llevado las paredes de ámbar, que eran mucho más valiosas. En su opinión, era más que probable que la cámara de ámbar hubiera sobrevivido al sitio de Königsberg. Pero si había sobrevivido, ¿dónde estaba? Las investigaciones de Kuchumov le llevaron a los últimos días de la guerra. Algunos informes sugerían que las bombas aliadas cayeron mientras escondían la cámara de ámbar bajo tierra. ¿Tendría que empezar por ahí? Kuchumov consiguió reunir equipos de excavación y reclutar voluntarios para comenzar su propia excavación. Pero no encontró nada. La búsqueda de la cámara de ámbar se convertiría en una de las mayores cazas de tesoros del último medio siglo. Uno de los primeros países en participar en la caza fue la recién formada República Democrática Alemana, la RDA. La parte oriental de Alemania había sido ocupada por el Ejército Rojo en los últimos meses de la guerra y ahora formaba parte del bloque soviético. Se convertiría en un defensor clave del comunismo en Europa. Y para asegurarse de que no hubiera ninguna oposición interna, las autoridades crearon una policía secreta de gran eficacia, la llamada Stasi. El cuartel general de la Stasi estaba en un gran bloque de oficinas de Berlín. Allí recopilaban información sobre millones de ciudadanos de la Alemania Oriental. A finales de los 40, la Stasi se enteró de la desaparición de la cámara de ámbar y comenzó su propia búsqueda. La RDA estaba deseando quedar bien a ojos de Moscú. Los comunistas de la Alemania Oriental tenían un complejo de culpa por haber invadido el primer país socialista, el primer país comunista del mundo, y muchos de ellos pensaban que debían hacer algo para mitigar su culpa. Por tanto, cuando los soviéticos quisieron encontrar la cámara de ámbar, lo más lógico era que la RDA les echara una mano. Pero la Stasi no era la única policía secreta que buscaba la cámara de ámbar. En Moscú, los rusos recurrieron a la KGB, que tenía su base en la famosa Lubyanka. Durante los siguientes 30 años, tanto la policía secreta rusa como la de Alemania Oriental llevarían a cabo búsquedas separadas de la cámara de ámbar. Había 2 investigaciones secretas en paralelo, una la de la KGB y otra la de Alemania Oriental, llevada a cabo por sus compañeros de la Stasi. Pero la búsqueda no fue ni fraternal ni cooperativa. Si la KGB hubiera querido haber encontrado el rastro de la cámara de ámbar, no se lo habría revelado a la Stasi, porque quería para sí toda la gloria. Y por supuesto la Stasi quería ser la primera en descubrir la cámara de ámbar, porque también ansiaba conseguir la gloria. Así que tenían una relación un tanto tensa. La KGB concentró la búsqueda en el último paradero conocido de la cámara de ámbar, Kaliningrado,
la antigua ciudad alemana de Königsberg. Mientras, los alemanes comenzaron a buscar un poco más cerca de casa. En 1958, la Stasi hizo algo sin precedentes en el severo régimen de la República Democrática Alemana. Un régimen famoso por su secretismo hizo algo muy público. En un periódico de la Alemania del Este, Freie Welt, se publicó una petición pública de ayuda. Hicieron un llamamiento. Había pistas que conocía la gente de a pie, y era el momento de reunir esas pistas para que la búsqueda llegara a las masas. Si alguien sabía algo, tenía que contactar con su ayuntamiento, con los periódicos, con la KGB, con la Stasi o con quien quisiera. Pero si eran ciudadanos leales, tenían que colaborar con la búsqueda. La investigación alemana estaba liderada por un agente de la Stasi llamado Paul Enka. Paul Enka era un nazi, un miembro de las juventudes hitlerianas que fue capturado por los soviéticos, reeducado para que aceptara el comunismo, cosa que hizo, y a pesar de haber pertenecido a las juventudes hitlerianas, se convirtió en un coronel de la Stasi, un miembro de pleno derecho de la policía secreta. Varias semanas después de la publicación del artículo, Enka recibió una carta. La mandó un hombre con una historia muy peculiar. El hombre, cuyo nombre en clave era Rudi Ringgold, le contó a Enka que había estado excavando en los escombros del sótano de su casa familiar. Allí encontró los papeles de identidad de su difunto padre, junto con un paquete de documentos. Ringgold los había leído y se había quedado aterrorizado. Su padre había sido un miembro de las SS, la fuerza militar de élite de Hitler. En los años 50, tener esos contactos en la Alemania Oriental podía acarrear muchos problemas. El joven Ringgold había quemado los documentos y había intentado olvidar lo sucedido. Entonces, 10 años después, el artículo de Freie Welt había despertado esos recuerdos. Ringgold le contó a Enka que entre los documentos que había destruido se encontraba un recibo que confirmaba el envío de 42 cajas para llevarlas a un destino secreto. Y lo que es más importante, recordaba la transcripción del mensaje por radio. Acción cámara de ámbar concluida. Almacenada en BSCH. Acceso dinamitado. Bajas por acción enemiga. Enka apenas podía creerse su suerte. Era la primera confirmación de que alguien había ordenado la evacuación de la cámara de ámbar y de que el trabajo había sido completado. Tenía pruebas sólidas de que la cámara de ámbar seguía existiendo. Tenía que ser posible encontrarla. Examinando más documentos nazis, Enka encontró unos que sugerían que el mensaje de radio había sido enviado desde un pequeño pueblo minero en los Montes Metálicos. El pueblo se llamaba Lemfeld. Había 3 escondites en potencia para la cámara de ámbar. Los rusos seguían creyendo que estaba escondida en algún lugar de Kaliningrado. Las investigaciones alemanas habían identificado inicialmente algún lugar cerca de la ciudad fronteriza de Görlitz. Y después sugirieron que podría estar cerca del pueblo alemán de Lemfeld. Pero Lemfeld está rodeado de colinas y valles. Había cientos de escondites potenciales.
y las pruebas eran demasiado vagas. Enka necesitaba algo mucho más concreto. Entonces, en los años 60, se produjo otro avance. Provenía de las investigaciones paralelas de Rusia. Durante algún tiempo, la KGB había estado interrogando a un hombre llamado Erich Koch. Koch había sido un importante oficial nazi. A lo largo de la guerra había sido el Gauleiter, o jefe de Kaliningrado. Había sido el hombre responsable de instalar la cámara de ámbar en el Castillo Museo. Finalmente, en 1967 acabó por admitir a la KGB que durante los últimos días de la guerra había ordenado que la desmontaran. Por fin admitió que la cámara de ámbar formaba parte de la lista de tesoros que había empaquetado y evacuado. De hecho, dijo que como no pudieron llevar a cabo la evacuación, la pusieron en cajas y la enterraron en un búnker secreto bajo una iglesia de Kaliningrado. Estas nuevas pruebas respaldaban la teoría del comisario ruso Anatoly Kuchumov, según la cual la cámara de ámbar no estaba en los montes metálicos de Alemania. Seguía en Kaliningrado. Tras estas pruebas, los rusos no perdieron el tiempo. Empezaron a requisar equipos de excavación y a reclutar voluntarios para volver a poner la ciudad patas arriba. Una vez más, los rusos registraron Kaliningrado. Y de nuevo no volvieron a encontrar nada. Si la cámara de ámbar estaba escondida en la ciudad, su escondite seguía siendo un misterio. Mientras, en la Alemania Oriental, Paul Enka seguía intentando confirmar las pruebas que había reunido. En 8 años no había conseguido nada. Pero en 1976, en la ciudad de Weimar, Enka encontró los registros de la colección de arte personal saqueada por Koch. Koch había sido uno de los principales saqueadores de arte soviético. Según los registros, su alijo incluía 132 candelabros de plata. El número era muy significativo. Era exactamente el mismo número de candelabros que había en la cámara de ámbar. ¿Acaso serían los mismos? Enka interrogó a los habitantes de Weimar. Gradualmente descubrió un nuevo rastro que sugería que Koch había mentido a la KGB. Una de las historias que contaba incluía una ambulancia. En ella cargaron las cajas con misteriosos tesoros de un valor incalculable ayudados por la Cruz Roja. Como era un vehículo neutral, no sería atacado ni por aire ni por tierra, y escaparon de Weimar llevándose esos tesoros. Según los registros, se habían llevado el tesoro al sur, a los Montes Metálicos. Si Enka estaba en lo cierto, la cámara de ámbar no estaría en Kaliningrado. El rompecabezas empezaba a tomar forma. Las pruebas aportadas por Rudi Ringgold también apuntaban a los Montes Metálicos. Enka estaba convencido de que por fin sabía dónde buscar la cámara de ámbar. Ese año Enka empezó a buscar minas abandonadas en la región. Empezaron a registrar una serie de minas, llevaron el equipo necesario para excavar y se gastaron una considerable cantidad de dinero en esta operación.
Era una operación a gran escala que requería un gran número de voluntarios. Enka redujo la búsqueda a una sola mina, pero la entrada estaba bloqueada por rocas. Los alemanes trabajaron duro y eliminaron los bloques con cargas explosivas. Pero a Enka le esperaba una desagradable sorpresa. Cuando consiguieron llegar a las zonas que habían marcado como las ubicaciones clave, descubrieron que en lugar del tesoro había hojas del Pravda enrolladas y quemadas. Pravda era el periódico del Partido Comunista Ruso. La fecha de las páginas quemadas era de julio de 1945. El Ejército Rojo lo usaba para enrollar cigarrillos. Las fuerzas soviéticas ya habían explorado la mina 31 años antes y claramente no habían encontrado la cámara de ámbar. Pero nadie se molestó en contárselo a Enka o a sus colegas alemanes. La operación le había costado a la Stasi casi $500,000. Había sido un vergonzoso y caro fracaso. De vuelta en el cuartel general, los jefes de Enka ordenaron una investigación para descubrir qué había salido mal. La Stasi no estaba acostumbrada a fracasar. También hicieron otro descubrimiento alarmante. La historia de Rudi Ringgold de que su padre había sido un oficial importante de las SS había sido un invento. El hombre alrededor del cual Paul Anka había levantado todo el caso era en realidad un cartero herido que no tenía ninguna conexión con la historia de la cámara de ámbar. Un soñador con documentos falsificados. La conexión alemana con la cámara de ámbar era una falacia y una fantasía. A pesar de este revés, la Stasi pasó los siguientes 10 años buscando la cámara de ámbar. Después de haber comenzado la operación, la Stasi no se dio por vencida. No tenían el concepto de rentabilidad. Lo importante era el objetivo y por tanto cada vez se gastaron más y más dinero, a pesar de que los resultados obtenidos eran más bien escasos, aunque las probabilidades de encontrar la cámara de ámbar eran cada vez más pequeñas. Eso no importaba. Era un sistema comunista. Simplemente siguieron buscando. De hecho, la búsqueda solo terminó cuando algo más grande cambió el mundo entero. En 1989, cayó el muro que dividía Alemania. Fue el colapso del comunismo en toda Europa. La Alemania oriental y la occidental volvieron a unirse. En la euforia subsiguiente, una compañía energética alemana accedió a sufragar la construcción de una nueva cámara de ámbar y dársela a los rusos. El trabajo duró varios años. Finalmente, en 2002, con mucha pompa y honores, fue instalada en su antiguo hogar, el Palacio de Verano a las afueras de San Petersburgo. Puede que no fuera la original, pero seguía siendo espectacular. A pesar de ese éxito, quedaba una gran pregunta en el aire. ¿Qué había pasado con la cámara de ámbar original?
En 2004, Adrian Levy fue uno de los 2 periodistas que publicaron los resultados de una investigación de 4 años, leyendo informes, cartas y documentos en Berlín, Moscú y San Petersburgo. La investigación le había llevado a 1945, a los meses posteriores a la guerra. Y había una pista nueva. Ese verano, los rusos enviaron a un experto en arte a Königsberg para que buscara la cámara de ámbar. Aún así, la visita había pasado casi desapercibida. Se llamaba Alexander Brusov. Era profesor del Museo Estatal de Historia en Moscú. Lo que sorprendió a Brusov cuando llegó a Königsberg es que no se había intentado asegurar las ruinas del castillo de Königsberg para trazar un perímetro alrededor y proteger los tesoros que guardaban en él. Poco a poco, Brusov trazó la cronología de los acontecimientos. Hasta la rendición de Königsberg, el castillo estaba intacto. Aún así, entre la rendición a mediados de abril y la ocupación a finales de mayo, a su llegada, el castillo estaba calcinado. La gran pregunta era, ¿había desaparecido la cámara de ámbar con el castillo? Y de ser así, ¿quién era el responsable? Brusov llegó a una incómoda conclusión. En su informe y en su diario personal escribió que el incendio era responsabilidad del Ejército Rojo, que vio el castillo como el paradigma del nazismo, de todo lo que odiaban. Y lo incendiaron sin pensar en lo que podría estar guardado en sus sótanos. Entre otras cosas, el tesoro más preciado: la cámara de ámbar. Así que los propios rusos habían destruido la cámara de ámbar. Y además se fijaron un vergonzoso y espectacular objetivo. Brusov ya había resuelto el misterio en 1945. Pero ¿por qué habían mantenido la verdad en secreto? ¿Por qué los rusos seguían afirmando que existía? Para Levy, la respuesta era sencilla. La idea de que el Ejército Rojo hubiera destruido de forma negligente una de las obras de arte más importantes del país no era una noción que las autoridades soviéticas pudieran aceptar. Así que crearon una nueva verdad. Y así nació el mito de que la cámara de ámbar hubiera sido salvada y escondida. Además, Levy descubrió que al mandar a Anatoly Kuchumov a Kaliningrado, los rusos habían encontrado al hombre adecuado para inventarse una historia. Desde la invasión alemana, Kuchumov había sido un hombre atormentado. En 1941 había sido el responsable de las obras de arte del Palacio de Verano, incluida la cámara de ámbar. Fue él quien decidió que era demasiado frágil para moverla. Fue suya la decisión de dejarla donde estaba y cubrirla con papel. Pero los alemanes habían demostrado lo equivocado que estaba y la habían encontrado en cuestión de días. Anatoly Kuchumov volvió de la guerra atormentado por esa decisión y sintiendo una gran culpabilidad. Levy por fin había resuelto el misterio. La búsqueda de la cámara de ámbar no había llegado a ninguna parte, porque había sido destruida. Pero eso no impidió que algunos siguieran buscándola. A principios de los años 2000, el cazador de tesoros Helmut Hensel lideró una búsqueda de la cámara de ámbar en la República Checa, cerca de la frontera alemana. Decía que, según algunos rumores, unos camiones de gran tamaño habían transportado la cámara de ámbar a una mina de plata abandonada al final de la guerra.
¿Por qué iban a venir aquí todos esos camiones en los últimos días de la guerra? Tenía que haber algún motivo. Mientras, en la frontera de Alemania, donde la mina tenía otra entrada, el alcalde del pueblo también empezó a excavar. Los aparatos de medición han mostrado un espacio vacío y objetos de metal. Queremos comprobarlo con una excavación. Ninguna búsqueda ha sido fructífera. Pero un hombre no ha perdido la esperanza. En lo más profundo de los montes metálicos, Henry Hattenauer sigue persiguiendo su sueño de descubrir la cámara de ámbar. Ha encontrado una mina que cree que puede contener pruebas de gran importancia. Hemos encontrado huellas de botas de las SS. Muchas huellas, todas en dirección al interior de la mina. Hemos encontrado lámparas con 5 bombillas, lo cual es algo muy peculiar. En ese tipo de minas nunca se encuentran aparatos eléctricos porque fueron abandonadas en el siglo XIX, antes del uso de la luz eléctrica. Para Hattenauer, esto sugería que habían sido usadas mucho más recientemente. Lo más probable es que esta mina no se usara con un fin normal y corriente. Personalmente estoy convencido de que la cámara de ámbar está aquí. Estoy totalmente convencido. Sé que mucha gente ha dicho que sabía dónde estaba y que se han reído de ellos. Pero tenemos indicios muy interesantes que nos hacen pensar que la cámara de ámbar está aquí. Justo detrás de las huellas y las lámparas misteriosas, la entrada a la mina estaba bloqueada por toneladas de roca. Costaría miles de euros despejarla. Dinero que Hattenauer y su equipo no tienen. Estamos muy cerca de encontrar la cámara de ámbar, pero necesitamos ayuda. No podemos hacerlo solos. Hasta ahora Hattenauer no ha encontrado mucho apoyo. Pero aún así no pierde la esperanza. Tal es el valor y el misticismo de la cámara de ámbar, que sigue ejerciendo una atracción magnética sobre cazadores de tesoros. A pesar de que todas las pruebas sugieren que fue destruida hace más de 60 años. Montes metálicos. Si Enka estaba en lo cierto, la cámara de ámbar no estaría en Kaliningrado. El rompecabezas empezaba a tomar forma. Las pruebas aportadas por Rudi Ringgold también apuntaban a los montes metálicos. Enka estaba convencido de que por fin sabía dónde buscar la cámara de ámbar. Ese año Enka empezó a buscar minas abandonadas en la región. Empezaron a registrar una serie de minas, llevaron el equipo necesario para excavar y se gastaron una considerable cantidad de dinero en esta operación. Era una operación a gran escala que requería un gran número de voluntarios. Enka redujo la búsqueda a una sola mina, pero la entrada estaba bloqueada por rocas. Los alemanes trabajaron duro y eliminaron los bloques con cargas explosivas. Pero a Enka le esperaba una desagradable sorpresa. Cuando consiguieron llegar a las zonas que habían marcado como las ubicaciones clave, descubrieron que en lugar del tesoro había hojas del Pravda enrolladas y quemadas. Pravda era el periódico del Partido Comunista Ruso. La fecha de las páginas quemadas era de julio de 1945. El Ejército Rojo lo usaba para enrollar cigarrillos.
Las fuerzas soviéticas ya habían explorado la mina 31 años antes y claramente no habían encontrado la cámara de ámbar. Pero nadie se molestó en contárselo a Enka o a sus colegas alemanes. La operación le había costado a la Stasi casi $500,000. Había sido un vergonzoso y caro fracaso. De vuelta en el cuartel general, los jefes de Enka ordenaron una investigación para descubrir qué había salido mal. La Stasi no estaba acostumbrada a fracasar. También hicieron otro descubrimiento alarmante. La historia de Rudi Ringgold de que su padre había sido un oficial importante de las SS había sido un invento. El hombre alrededor del cual Paul Anka había levantado todo el caso era en realidad un cartero herido que no tenía ninguna conexión con la historia de la cámara de ámbar. Un soñador con documentos falsificados. La conexión alemana con la cámara de ámbar era una falacia y una fantasía. A pesar de este revés, la Stasi pasó los siguientes 10 años buscando la cámara de ámbar. Después de haber comenzado la operación, la Stasi no se dio por vencida. No tenían el concepto de rentabilidad. Lo importante era el objetivo y por tanto cada vez se gastaron más y más dinero, a pesar de que los resultados obtenidos eran más bien escasos, aunque las probabilidades de encontrar la cámara de ámbar eran cada vez más pequeñas. Eso no importaba. Era un sistema comunista. Simplemente siguieron buscando. De hecho, la búsqueda solo terminó cuando algo más grande cambió el mundo entero. En 1989, cayó el muro que dividía Alemania. Fue el colapso del comunismo en toda Europa. La Alemania oriental y la occidental volvieron a unirse. En la euforia subsiguiente, una compañía energética alemana accedió a sufragar la construcción de una nueva cámara de ámbar y dársela a los rusos. El trabajo duró varios años. Finalmente, en 2002, con mucha pompa y honores, fue instalada en su antiguo hogar, el Palacio de Verano a las afueras de San Petersburgo. Puede que no fuera la original, pero seguía siendo espectacular. A pesar de ese éxito, quedaba una gran pregunta en el aire. ¿Qué había pasado con la cámara de ámbar original? En 2004, Adrian Levy fue uno de los 2 periodistas que publicaron los resultados de una investigación de 4 años, leyendo informes, cartas y documentos en Berlín, Moscú y San Petersburgo. La investigación le había llevado a 1945, a los meses posteriores a la guerra. Y había una pista nueva. Ese verano, los rusos enviaron a un experto en arte a Königsberg para que buscara la cámara de ámbar. Aún así, la visita había pasado casi desapercibida. Se llamaba Alexander Brusov. Era profesor del Museo Estatal de Historia en Moscú. Lo que sorprendió a Brusov cuando llegó a Königsberg es que no se había intentado asegurar las ruinas del castillo de Königsberg
para trazar un perímetro alrededor y proteger los tesoros que guardaban en él. Poco a poco, Brusov trazó la cronología de los acontecimientos. Hasta la rendición de Königsberg, el castillo estaba intacto. Aún así, entre la rendición a mediados de abril y la ocupación a finales de mayo a su llegada, mitos y leyendas. La octava maravilla del mundo. 1941. Los alemanes marcharon sobre Rusia. Y no solo se apropiaron de territorios, sino que también robaron obras de arte de valor incalculable. Una de ellas fue la cámara de ámbar. Una extraordinaria serie de paneles de ámbar del siglo XVIII que valdrían millones de euros. Se la consideraba la octava maravilla del mundo. Esta fabulosa joya fue trasladada a la ciudad alemana de Königsberg. Pero 4 años más tarde, cuando los aliados retomaron el control de la ciudad en 1945, la cámara de ámbar había desaparecido misteriosamente. ¿Habría sido destruida durante la batalla? ¿O habría sido escondida? Este fue el comienzo de una caza del tesoro, en la que participaron algunas de las policías secretas más poderosas de la Europa Oriental. Hubo registros oficiales y extraoficiales realizados tanto por la Stasi como por la KGB. Hubo pistas falsas, documentos desaparecidos e historias inventadas. La Stasi invirtió más tiempo y dinero porque quería alcanzar la gloria. Se convertiría en una de las mayores cazas del tesoro del siglo XX. Una caza que continúa hoy en día. Estamos a punto de encontrar la cámara de ámbar, pero necesitamos ayuda. Los Montes Metálicos, al sudoeste de Alemania. Una zona de colinas arboladas y minas abandonadas. Aquí, durante los últimos 20 años, Henry Hattenauer ha buscado una extraordinaria obra de arte desaparecida. Un tesoro ruso robado al final de la Segunda Guerra Mundial y que jamás volvió a ser visto. Hattenauer está convencido de que lo escondieron en una de las minas de pizarra abandonadas de la región. Hemos registrado prácticamente todas las minas del condado, sin importar su antigüedad. Calculo que habremos explorado unas 150 minas, más o menos. Hattenauer ha registrado meticulosamente la búsqueda. Es tan secreta que los miembros del equipo no quieren ser identificados. Tenemos nuestro propio equipo de topógrafos, por así decirlo. Delinean mapas, miden túneles, galerías, de todo. El trabajo de este grupo de cazadores de tesoros ha sido exhaustivo y arriesgado. No puedes meterte sin más en un túnel que está derrumbado en parte porque es extremadamente peligroso. Tienes que asegurarte de que no vayan a caer más piedras. Y después de años de decepciones, Hattenauer cree que por fin ha reducido la búsqueda del tesoro perdido a una mina en concreto. Si está en lo cierto, podría estar a punto de realizar un hallazgo monumental. Podría ser el fin de una búsqueda de 60 años. Hattenauer podría haber encontrado la legendaria cámara de ámbar. Era una de las habitaciones más extraordinarias jamás creadas.
La llamada cámara de ámbar era una serie de paneles que recubrían una estancia palaciega. La cámara de ámbar original debió ser totalmente gloriosa. Habría sido una visión espectacular. Jamás se había intentado algo a esa escala. Parte estaba tallada en 3 dimensiones, con coronas y cosas así. Lo que hacía que fuera completamente extraordinaria era la increíble calidad de su factura. No estoy segura de si esta figura está tallada en una pieza o no, porque el brazo es de diferente color que el resto del cuerpo. Esta extraordinaria creación fue obra de artesanos alemanes en el siglo XVIII, que usaron millones de piezas de ámbar. Y por detrás está el mosaico. El fondo que se hizo con láminas de ámbar, que se colocaron juntas para crear el mosaico. No hay ningún hueco, todo es de ámbar. El ámbar es una sustancia semipreciosa que solo se encuentra en algunos lugares del mundo. Uno de los principales yacimientos está en la costa báltica de Polonia. Está formado por resina de árboles prehistóricos que crecieron en esa región hace 60 millones de años. A principios del siglo XVIII, la cámara de ámbar se convirtió en un símbolo de la magnífica habilidad de los artesanos alemanes. Era considerada la 8ª maravilla del mundo. El motivo era que a nadie se le había ocurrido la idea de usar el ámbar arquitectónicamente. La audacia que supone coger algo que solemos asociar con la joyería ornamental y usarlo de manera arquitectónica para recubrir o laminar toda una sala era increíble. Un disparate, una locura. En 1716, este extraordinario regalo fue entregado por los alemanes a uno de los emperadores más poderosos de toda Europa, Pedro el Grande de Rusia. Se la llevó a San Petersburgo, donde la instaló en su palacio de verano, a las afueras de la ciudad. Allí fue que habían ocupado. Un lugar al que se dirigieron fue a Kaliningrado, el último paradero conocido de la cámara de ámbar. La misión fue liderada por uno de los mayores expertos en arte del país, Anatoly Kuchumov, que había sido el principal conservador de la cámara de ámbar en los años previos a la guerra. En Kaliningrado, rápidamente encontró una pista muy significativa. La cámara de ámbar tenía 4 mosaicos de piedra. Entre los restos del castillo encontró fragmentos de 3 de ellos. Los 3 eran muy frágiles. El fuego los había dañado y se desintegraban al tocarlos, pero el cuarto había desaparecido. Kuchumov no encontró ningún fragmento del 4.º mosaico. Debían de habérselo llevado. Y para Kuchumov esto era muy significativo. Si había desaparecido uno de los paneles, ¿qué más faltaría del resto de la cámara? Esa era la lógica de Kuchumov. Si se habían llevado el panel, también tenían que haberse llevado las paredes de ámbar, que eran mucho más valiosas. En su opinión, era más que probable que la cámara de ámbar hubiera sobrevivido al sitio de Königsberg. Pero si había sobrevivido, ¿dónde estaba? Las investigaciones de Kuchumov le llevaron a los últimos días de la guerra. Algunos informes sugerían que las bombas aliadas cayeron mientras escondían la cámara de ámbar bajo tierra. ¿Tendría que empezar por ahí? Kuchumov consiguió reunir equipos de excavación y reclutar voluntarios para comenzar su propia excavación.
pero no encontró nada. La búsqueda de la cámara de ámbar se convertiría en una de las mayores cazas de tesoros del último medio siglo. Uno de los primeros países en participar en la caza fue la recién formada República Democrática Alemana, la RDA. La parte oriental de Alemania había sido ocupada por el Ejército Rojo en los últimos meses de la guerra y ahora formaba parte del bloque soviético. Se convertiría en un defensor clave del comunismo en Europa. Y para asegurarse de que no hubiera ninguna oposición interna, las autoridades crearon una policía secreta de gran eficacia, la llamada Stasi. El cuartel general de la Stasi estaba en un gran bloque de oficinas de Berlín. Allí recopilaban información sobre millones de ciudadanos de la Alemania Oriental. A finales de los 40, la Stasi se enteró de la desaparición de la cámara de ámbar y comenzó su propia búsqueda. La RDA estaba deseando quedar bien a ojos de Moscú. Los comunistas de la Alemania Oriental tenían un complejo de culpa por haber invadido el primer país socialista, el primer país comunista del mundo, y muchos de ellos pensaban que debían hacer algo para mitigar su culpa. Por tanto, cuando los soviéticos quisieron encontrar la cámara de ámbar, lo más lógico era que la RDA les echara una mano. Pero la Stasi no era la única policía secreta que buscaba la cámara de ámbar. En Moscú, los rusos recurrieron a la KGB, que tenía su base en la famosa Lubyanka. Durante los siguientes 30 años, tanto la policía secreta rusa como la de Alemania Oriental llevarían a cabo búsquedas separadas de la cámara de ámbar. Había dos investigaciones secretas en paralelo, una la de la KGB y otra la de Alemania Oriental, llevada a cabo por sus compañeros de la Stasi. Pero la búsqueda no fue ni fraternal ni cooperativa. Si la KGB hubiera querido haber encontrado el rastro de la cámara de ámbar, no se lo habría revelado a la Stasi, porque quería para sí toda la gloria. Y por supuesto la Stasi quería ser la primera en descubrir la cámara de ámbar, porque también ansiaba conseguir la gloria. Así que tenían una relación un tanto tensa. La KGB concentró la búsqueda en el último paradero conocido de la cámara de ámbar, Kaliningrado, la antigua ciudad alemana de Königsberg. Mientras, los alemanes comenzaron a buscar un poco más cerca de casa. En 1958, la Stasi hizo algo sin precedentes en el severo régimen de la República Democrática Alemana. Un régimen famoso por su secretismo, hizo algo muy público. En un periódico de la Alemania del Este, Freie Welt, se publicó una petición pública de ayuda. Hicieron un llamamiento. Había pistas que conocía la gente de a pie, y era el momento de reunir esas pistas para que la búsqueda llegara a las masas. Si alguien sabía algo, tenía que contactar con su ayuntamiento, con los periódicos, con la KGB, con la Stasi o con quien quisiera. Pero si eran ciudadanos leales, tenían que colaborar con la búsqueda. La investigación alemana estaba liderada por un agente de la Stasi llamado Paul Enka. Paul Enka era un nazi, un miembro de las juventudes hitlerianas que fue capturado por los soviéticos, reeducado para que aceptara el comunismo, cosa que hizo, y a pesar de haber pertenecido a las juventudes hitlerianas, se convirtió en un coronel de la Stasi, un miembro de pleno derecho de la policía secreta.
Varias semanas después de la publicación del artículo, Enka recibió una carta. La mandó un hombre con una historia muy peculiar. El hombre, cuyo nombre en clave era Rudy Ringgold, le contó a Enka que había estado excavando en los escombros del sótano de su casa familiar. Allí encontró los papeles de identidad de su difunto padre, junto con un paquete de documentos. Ringgold los había leído y se había quedado aterrorizado. Su padre había sido un miembro de las SS, la fuerza militar de élite de Hitler. En los años 50, tener esos contactos en la Alemania Oriental podía acarrear muchos problemas. El joven Ringgold había quemado los documentos y había intentado olvidar lo sucedido. Entonces, 10 años después, el artículo de Freie Welt había despertado esos recuerdos. Ringgold le contó a Enka que entre los documentos que había destruido se encontraba un recibo que confirmaba el envío de 42 cajas para llevarlas a un destino secreto. Y lo que es más importante, recordaba la transcripción del mensaje por radio. Acción cámara de ámbar concluida. Almacenada en BSCH. Acceso dinamitado. Bajas por acción enemiga. Enka apenas podía creerse su suerte. Era la primera confirmación de que alguien había ordenado la evacuación de la cámara de ámbar y de que el trabajo había sido completado. Tenía pruebas sólidas de que la cámara de ámbar seguía existiendo. Tenía que ser posible encontrarla. Examinando más documentos nazis, Enka encontró unos que sugerían que el mensaje de radio había sido enviado desde un pequeño pueblo minero en los Montes Metálicos. El pueblo se llamaba Lemfeld. Había 3 escondites en potencia para la cámara de ámbar. Los rusos seguían creyendo que estaba escondida en algún lugar de Kaliningrado. Las investigaciones alemanas habían identificado inicialmente algún lugar cerca de la ciudad fronteriza de Görlitz. Y después sugirieron que podría estar cerca del pueblo alemán de Lemfeld. Pero Lemfeld está rodeado de colinas y valles. Había cientos de escondites potenciales. Y las pruebas eran demasiado vagas. Enka necesitaba algo mucho más concreto. Entonces, en los años 60, se produjo otro avance. Provenía de las investigaciones paralelas de Rusia. Durante algún tiempo, la KGB había estado interrogando a un hombre llamado Erich Koch. Koch había sido un importante oficial nazi. A lo largo de la guerra había sido el Gauleiter, o jefe de Kaliningrado. Había sido el hombre responsable de instalar la cámara de ámbar en el Castillo Museo. Finalmente, en 1967 acabó por admitir a la KGB que durante los últimos días de la guerra había ordenado que la desmontaran. Por fin admitió que la cámara de ámbar formaba parte de la lista de tesoros que había empaquetado y evacuado. De hecho, dijo que como no pudieron llevar a cabo la evacuación, la pusieron en cajas y la enterraron en un búnker secreto bajo una iglesia de Kaliningrado. Estas nuevas pruebas respaldaban la teoría del comisario ruso Anatoly Kuchumov, según la cual la cámara de ámbar no estaba en los montes metálicos de Alemania. Seguía en Kaliningrado.
Tras estas pruebas, los rusos no perdieron el tiempo. Empezaron a requisar equipos de excavación y a reclutar voluntarios para volver a poner la ciudad patas arriba. Una vez más, los rusos registraron Kaliningrado. Y de nuevo no volvieron a encontrar nada. Si la cámara de ámbar estaba escondida en la ciudad, su escondite seguía siendo un misterio. Mientras, en la Alemania Oriental, Polenka seguía intentando confirmar las pruebas que había reunido. En 8 años no había conseguido nada. Pero en 1976, en la ciudad de Weimar, Enka encontró los registros de la colección de arte personal saqueada por Koch. Koch había sido uno de los principales saqueadores de arte soviético. Según los registros, su alijo incluía 132 candelabros de plata. El número era muy significativo. Era exactamente el mismo número de candelabros que había en la cámara de ámbar. ¿Acaso serían los mismos? Enka interrogó a los habitantes de Weimar. Gradualmente descubrió un nuevo rastro que sugería que Koch había mentido a la KGB. Una de las historias que contaba incluía una ambulancia. En ella cargaron las cajas con misteriosos tesoros de un valor incalculable ayudados por la Cruz Roja. Como era un vehículo neutral, no sería atacado ni por aire ni por tierra, y escaparon de Weimar llevándose esos tesoros. Según los registros, se habían llevado el tesoro al sur, a los cuesta 150 años, hasta el verano de 1941. En junio de ese año, Hitler invadió Rusia. Y las fuerzas alemanas no solo estaban interesadas en invadir territorios. Se trataba de una operación meticulosamente planeada, en la que participaban expertos de arte para apropiarse de cualquier cosa que representara la artesanía alemana. El propio Hitler era un fanático que buscaba obsesivamente obras de artistas alemanes de los siglos XVII y XVIII. Los alemanes tenían un plan que había sido elaborado con muchos años de antelación a la invasión. Enviaron a comisarios artísticos y burócratas culturales con guías turísticos y recopilaron larguísimas listas de los tesoros que podrían ser más importantes para el Tercer Reich. Y en lo más alto de su lista estaba la cámara de ámbar. Pensaron que la cámara de ámbar formaba parte del legado alemán y querían recuperarla. Para los nazis, la cámara de ámbar representaba el poder alemán. Era como una máquina del tiempo que les transportaba a la era de los caballeros teutónicos, los ancestros del nazismo y el nacionalsocialismo. Era en resumen el símbolo de una larga historia de superioridad alemana y supremacía militar que se remontaba a la Edad Media. Mientras los alemanes avanzaban por tierras rusas, los conservadores soviéticos tenían que trabajar a contrarreloj. Miles de valiosas obras de arte tenían que ser embaladas y enviadas al este, lo más lejos posible, a Siberia.
Pero cuando llegaron a la cámara de ámbar se toparon con un problema. Parecía demasiado frágil para moverla. Cuando los comisarios intentaron quitar el ámbar de las tablas del fondo, descubrieron que se había vuelto muy quebradizo. Podría haber sido posible desmontarla sin causar ningún daño, pero era muy arriesgado. Así que en lugar de eso, decidieron camuflar la cámara como si fuera otra cosa cualquiera. Tenían papel de fumar, que era casi lo único que llevaban en los bolsillos, y se les ocurrió la idea de que actuaría como una tirita para que el ámbar no se agrietara. Encima del papel de fumar pusieron algodón que sacaron de cojines. Y por encima sábanas y luego papel pintado. Hicieron todo lo que pudieron. En septiembre de 1941, 2 meses después de invadir Rusia, los alemanes habían rodeado San Petersburgo. Entonces se dirigieron al Palacio de Verano, donde estaba la cámara de ámbar. A pesar de los intentos de los rusos por esconderla, los saqueadores alemanes sabían exactamente dónde buscarla. Después de consultar sus planes de acción, tenían una idea de dónde ir. Conocían las dimensiones de la cámara y habían llevado cajas para transportarla. Estaban mucho más preparados que los rusos, que habían sido enviados para evacuarla. A los alemanes no les asustaba tanto como a los rusos el dañarla. Lo arrancaron, lo numerarían y lo pondrían en un gran arcón para transportarlo. En cuestión de días, la cámara de ámbar estaba de camino desde San Petersburgo a la ciudad alemana de Königsberg, la actual Kaliningrado. Allí la montaron en el Museo del Castillo. Ese sería el último paradero conocido de la cámara de ámbar. Lo que le pasó después fue turbio y polémico. Durante el invierno de 1944 y 1945, los alemanes estaban en plena retirada. Aviones aliados bombardearon las defensas alemanas en Kaliningrado. El Ejército Rojo se dirigió al oeste y en abril de 1945 se habían apoderado de la ciudad. Cuando llegó el Ejército Rojo, la ciudad estaba en llamas. La gente estaba aterrorizada. Cada uno de los soldados del Ejército Rojo que llegó a este foco del nazismo quería destruir al menos una parte. Una de las primeras cosas que hicieron los rusos fue buscar la cámara de ámbar. Pero a pesar de registrar toda la ciudad, no pudieron encontrarla. ¿Qué había pasado? ¿La habrían destruido durante la lucha por la ciudad? ¿La habrían escondido en algún lado? ¿O se la habrían llevado los alemanes que se batieron en retirada? Y de ser así, ¿a dónde? El misterio de la cámara de ámbar había comenzado. En la primavera de 1945, la Unión Soviética envió equipos de expertos en arte para peinar los escombros de Europa en busca de los tesoros que les habían arrebatado. Las brigadas soviéticas de trofeos arrasaron con los museos de todos los países. En junio de ese año, Hitler invadió Rusia.
Y las fuerzas alemanas no solo estaban interesadas en invadir territorios. Se trataba de una operación meticulosamente planeada, en la que participaban expertos de arte para apropiarse de cualquier cosa que representara la artesanía alemana. El propio Hitler era un fanático que buscaba obsesivamente obras de artistas alemanes de los siglos XVII y XVIII. Los alemanes tenían un plan que había sido elaborado con muchos años de antelación a la invasión. Enviaron a comisarios artísticos y burócratas culturales con guías turísticos y recopilaron larguísimas listas de los tesoros que podrían ser más importantes para el Tercer Reich. Y en lo más alto de su lista estaba la Cámara de Ámbar. Pensaron que la Cámara de Ámbar formaba parte del legado alemán y querían recuperarla. Para los nazis, la Cámara de Ámbar representaba el poder alemán. Era como una máquina del tiempo que les transportaba a la era de los caballeros teutónicos, los ancestros del nazismo y el nacionalsocialismo. Era en resumen el símbolo de una larga historia de superioridad alemana y supremacía militar que se remontaba a la Edad Media. Mientras los alemanes avanzaban por tierras rusas, los conservadores soviéticos tenían que trabajar a contrarreloj. Miles de valiosas obras de arte tenían que ser embaladas y enviadas al este, lo más lejos posible, a Siberia. Pero cuando llegaron a la Cámara de Ámbar se toparon con un problema. Parecía demasiado frágil para moverla. Cuando los comisarios intentaron quitar el ámbar de las tablas del fondo, descubrieron que se había vuelto muy quebradizo. Podría haber sido posible desmontarla sin causar ningún daño, pero era muy arriesgado. Así que en lugar de eso, decidieron camuflar la cámara como si fuera otra cosa cualquiera. Tenían papel de fumar, que era casi lo único que llevaban en los bolsillos, y se les ocurrió la idea de que actuaría como una tirita para que el ámbar no se agrietara. Encima del papel de fumar pusieron algodón que sacaron de cojines. Y por encima sábanas y luego papel pintado. Hicieron todo lo que pudieron. En septiembre de 1941, 2 meses después de invadir Rusia, los alemanes habían rodeado San Petersburgo. Entonces se dirigieron al Palacio de Verano, donde estaba la Cámara de Ámbar. A pesar de los intentos de los rusos por esconderla, los saqueadores alemanes sabían exactamente dónde buscarla. Después de consultar sus planes de acción, tenían una idea de dónde ir. Conocían las dimensiones de la cámara y habían llevado cajas para transportarla. Estaban mucho más preparados que los rusos, que habían sido enviados para evacuarla. A los alemanes no les asustaba tanto como a los rusos el dañarla. Lo arrancaron, lo numerarían y lo pondrían en un gran arcón para transportarlo. En cuestión de días, la Cámara de Ámbar estaba de camino desde San Petersburgo a la ciudad alemana de Königsberg, la actual Kaliningrado. Allí la montaron en el Museo del Castillo. Ese sería el último paradero conocido de la Cámara de Ámbar. Lo que le pasó después fue turbio y polémico. Durante el invierno de 1944 y 1945, los alemanes estaban en plena retirada.
Aviones aliados bombardearon las defensas alemanas en Kaliningrado. El Ejército Rojo se dirigió al oeste y en abril de 1945 se habían apoderado de la ciudad. Cuando llegó el Ejército Rojo, la ciudad estaba en llamas. La gente estaba aterrorizada. Cada uno de los soldados del Ejército Rojo que llegó a este foco del nazismo quería destruir al menos una parte. Una de las primeras cosas que hicieron los rusos fue buscar la cámara de ámbar. Pero a pesar de registrar toda la ciudad, no pudieron encontrarla. ¿Qué había pasado? ¿La habrían destruido durante la lucha por la ciudad? ¿La habrían escondido en algún lado? ¿O se la habrían llevado los alemanes que se batieron en retirada? Y de ser así, ¿a dónde? El misterio de la cámara de ámbar había comenzado. En la primavera de 1945, la Unión Soviética envió equipos de expertos en arte para peinar los escombros de Europa en busca de los tesoros que les habían arrebatado. Las brigadas soviéticas de trofeos arrasaron con los museos de todos los países que habían ocupado. Un lugar al que se dirigieron fue a Kaliningrado, el último paradero conocido de la cámara de ámbar. La misión fue liderada por uno de los mayores expertos en arte del país. Anatonka empezó a buscar minas abandonadas en la región. Empezaron a registrar una serie de minas, llevaron el equipo necesario para excavar y se gastaron una considerable cantidad de dinero en esta operación. Era una operación a gran escala que requería un gran número de voluntarios. Enka redujo la búsqueda a una sola mina, pero la entrada estaba bloqueada por rocas. Los alemanes trabajaron duro y eliminaron los bloques con cargas explosivas. Pero a Enka le esperaba una desagradable sorpresa. Cuando consiguieron llegar a las zonas que habían marcado como las ubicaciones clave, descubrieron que en lugar del tesoro había hojas del Pravda enrolladas y quemadas. Pravda era el periódico del Partido Comunista Ruso. La fecha de las páginas quemadas era de julio de 1945. El Ejército Rojo lo usaba para enrollar cigarrillos. Las fuerzas soviéticas ya habían explorado la mina 31 años antes y claramente no habían encontrado la cámara de ámbar. Pero nadie se molestó en contárselo a Enka o a sus colegas alemanes. La operación le había costado a la Stasi casi $500,000. Había sido un vergonzoso y caro fracaso. De vuelta en el cuartel general, los jefes de Enka ordenaron una investigación para descubrir qué había salido mal. La Stasi no estaba acostumbrada a fracasar. También hicieron otro descubrimiento alarmante. La historia de Rudi Ringgold de que su padre había sido un oficial importante de las SS había sido un invento. El hombre alrededor del cual Paul Anka había levantado todo el caso era en realidad un cartero herido que no tenía ninguna conexión con la historia de la cámara de ámbar. Un soñador con documentos falsificados. La conexión alemana con la cámara de ámbar era una falacia y una fantasía.
A pesar de este revés, la Stasi pasó los siguientes 10 años buscando la cámara de ámbar. Después de haber comenzado la operación, la Stasi no se dio por vencida. No tenían el concepto de rentabilidad. Lo importante era el objetivo y por tanto cada vez se gastaron más y más dinero, a pesar de que los resultados obtenidos eran más bien escasos, aunque las probabilidades de encontrar la cámara de ámbar eran cada vez más pequeñas. Eso no importaba. Era un sistema comunista. Simplemente siguieron buscando. De hecho, la búsqueda solo terminó cuando algo más grande cambió el mundo entero. ...1989... cayó el muro que dividía Alemania. Fue el colapso del comunismo en toda Europa. La Alemania oriental y la occidental volvieron a unirse. En la euforia subsiguiente, una compañía energética alemana accedió a sufragar la construcción de una nueva cámara de ámbar y dársela a los rusos. El trabajo duró varios años. Finalmente, en 2002, con mucha pompa y honores, fue instalada en su antiguo hogar, el Palacio de Verano a las afueras de San Petersburgo. Puede que no fuera la original, pero seguía siendo espectacular. A pesar de ese éxito, quedaba una gran pregunta en el aire. ¿Qué había pasado con la cámara de ámbar original? En 2004, Adrian Levy fue uno de los 2 periodistas que publicaron los resultados de una investigación de 4 años, leyendo informes, cartas y documentos en Berlín, Moscú y San Petersburgo. La investigación le había llevado a 1945, a los meses posteriores a la guerra. Y había una pista nueva. Ese verano, los rusos enviaron a un experto en arte a Königsberg para que buscara la cámara de ámbar. Aún así, la visita había pasado casi desapercibida. Se llamaba Alexander Brusov. Era profesor del Museo Estatal de Historia en Moscú. Lo que sorprendió a Brusov cuando llegó a Königsberg es que no se había intentado asegurar las ruinas del castillo de Königsberg para trazar un perímetro alrededor y proteger los tesoros que guardaban en él. Poco a poco, Brusov trazó la cronología de los acontecimientos. Hasta la rendición de Königsberg, el castillo estaba intacto. Aún así, entre la rendición a mediados de abril y la ocupación a finales de mayo a su llegada, el castillo estaba calcinado. La gran pregunta era, ¿había desaparecido la cámara de ámbar con el castillo? Y de ser así, ¿quién era el responsable? Brusov llegó a una incómoda conclusión. En su informe y en su diario personal escribió que el incendio era responsabilidad del Ejército Rojo, que vio el castillo como el paradigma del nazismo, de todo lo que odiaban. Y lo incendiaron sin pensar en lo que podría estar guardado en sus sótanos. Entre otras cosas, el tesoro más preciado: la cámara de ámbar. Allí encontró los papeles de identidad de su difunto padre, junto con un paquete de documentos. Ringgold los había leído y se había quedado aterrorizado.
Su padre había sido un miembro de las SS, la fuerza militar de élite de Hitler. En los años 50, tener esos contactos en la Alemania Oriental podía acarrear muchos problemas. El joven Ringgold había quemado los documentos y había intentado olvidar lo sucedido. Entonces, 10 años después, el artículo de Freie Welt había despertado esos recuerdos. Ringgold le contó a Enka que entre los documentos que había destruido se encontraba un recibo que confirmaba el envío de 42 cajas para llevarlas a un destino secreto. Y lo que es más importante, recordaba la transcripción del mensaje por radio. Acción cámara de ámbar concluida. Almacenada en BSCH. Acceso dinamitado. Bajas por acción enemiga. Enka apenas podía creerse su suerte. Era la primera confirmación de que alguien había ordenado la evacuación de la cámara de ámbar y de que el trabajo había sido completado. Tenía pruebas sólidas de que la cámara de ámbar seguía existiendo. Tenía que ser posible encontrarla. Examinando más documentos nazis, Enka encontró unos que sugerían que el mensaje de radio había sido enviado desde un pequeño pueblo minero en los Montes Metálicos. El pueblo se llamaba Lemfeld. Había 3 escondites en potencia para la cámara de ámbar. Los rusos seguían creyendo que estaba escondida en algún lugar de Kaliningrado. Las investigaciones alemanas habían identificado inicialmente algún lugar cerca de la ciudad fronteriza de Görlitz. Y después sugirieron que podría estar cerca del pueblo alemán de Lemfeld. Pero Lemfeld está rodeado de colinas y valles. Había cientos de escondites potenciales. Y las pruebas eran demasiado vagas. Enka necesitaba algo mucho más concreto. Entonces, en los años 60, se produjo otro avance. Provenía de las investigaciones paralelas de Rusia. Durante algún tiempo, la KGB había estado interrogando a un hombre llamado Erich Koch. Koch había sido un importante oficial nazi. A lo largo de la guerra había sido el Gauleiter, o jefe de Kaliningrado. Había sido el hombre responsable de instalar la cámara de ámbar en el Castillo Museo. Finalmente, en 1967 acabó por admitir a la KGB que durante los últimos días de la guerra había ordenado que la desmontaran. Por fin admitió que la cámara de ámbar formaba parte de la lista de tesoros que había empaquetado y evacuado. De hecho, dijo que como no pudieron llevar a cabo la evacuación, la pusieron en cajas y la enterraron en un búnker secreto bajo una iglesia de Kaliningrado. Estas nuevas pruebas respaldaban la teoría del comisario ruso Anatoly Kuchumov, según la cual la cámara de ámbar no estaba en los Montes Metálicos de Alemania. Seguía en Kaliningrado. Tras estas pruebas, los rusos no perdieron el tiempo. Empezaron a requisar equipos de excavación y a reclutar voluntarios para volver a poner la ciudad patas arriba. Una vez más, los rusos registraron Kaliningrado. Y de nuevo no volvieron a encontrar nada. Si la cámara de ámbar estaba escondida en la ciudad, su escondite seguía siendo un misterio.
Mientras, en la Alemania Oriental, Paul Enka seguía intentando confirmar las pruebas que había reunido. En 8 años no había conseguido nada. Pero en 1976, en la ciudad de Weimar, Enka encontró los registros de la colección de arte personal saqueada por Koch. Koch había sido uno de los principales saqueadores de arte soviético. Según los registros, su alijo incluía 132 candelabros de plata. El número era muy significativo. Era exactamente el mismo número de candelabros que había en la cámara de ámbar. ¿Acaso serían los mismos? Enka interrogó a los habitantes de Weimar. Gradualmente descubrió un nuevo rastro que sugería que Koch había mentido a la KGB. Una de las historias que contaba incluía una ambulancia. En ella cargaron las cajas con misteriosos tesoros de un valor incalculable ayudados por la Cruz Roja. Como era un vehículo neutral, no sería atacado ni por aire ni por tierra. Y escaparon de Weimar llevándose esos tesoros. Según los registros, se habían llevado el tesoro al sur, a los Montes Metálicos. Si Enka estaba en lo cierto, la cámara de ámbar no estaría en Kaliningrado. El rompecabezas empezaba a tomar forma. Las pruebas aportadas por Rudi Ringgold también apuntaban a los Montes Metálicos. Enka estaba convencido de que por fin sabía dónde buscar la cámara de ámbar. Ese año en Mitos y leyendas. La octava maravilla del mundo. 1941. Los alemanes marcharon sobre Rusia. Y no solo se apropiaron de territorios, sino que también robaron obras de arte de valor incalculable. Una de ellas fue la cámara de ámbar. Una extraordinaria serie de paneles de ámbar del siglo XVIII que valdrían millones de euros. Se la consideraba la octava maravilla del mundo. Esta fabulosa joya fue trasladada a la ciudad alemana de Königsberg. Pero 4 años más tarde, cuando los aliados retomaron el control de la ciudad en 1945, la cámara de ámbar había desaparecido misteriosamente. ¿Habría sido destruida durante la batalla? ¿O habría sido escondida? Este fue el comienzo de una caza del tesoro, en la que participaron algunas de las policías secretas más poderosas de la Europa Oriental. Hubo registros oficiales y extraoficiales realizados tanto por la Stasi como por la KGB. Hubo pistas falsas, documentos desaparecidos e historias inventadas. La Stasi invirtió más tiempo y dinero porque quería alcanzar la gloria. Se convertiría en una de las mayores cazas del tesoro del siglo XX. Una caza que continúa hoy en día. Estamos a punto de encontrar la cámara de ámbar, pero necesitamos ayuda. Los Montes Metálicos, al sudoeste de Alemania. Una zona de colinas arboladas y minas abandonadas. Aquí, durante los últimos 20 años, Heinrich Hattenauer ha buscado una extraordinaria obra de arte desaparecida. Un tesoro ruso robado al final de la Segunda Guerra Mundial y que jamás volvió a ser visto.
Hattenauer está convencido de que lo escondieron en una de las minas de pizarra abandonadas de la región. Hemos registrado prácticamente todas las minas del condado, sin importar su antigüedad. Calculo que habremos explorado unas 150 minas, más o menos. Hattenauer ha registrado meticulosamente la búsqueda. Es tan secreta que los miembros del equipo no quieren ser identificados. Tenemos nuestro propio equipo de topógrafos, por así decirlo. Delinean mapas, miden túneles, galerías, de todo. El trabajo de este grupo de cazadores de tesoros ha sido exhaustivo y arriesgado. No puedes meterte sin más en un túnel que está derrumbado en parte porque es extremadamente peligroso. Tienes que asegurarte de que no vayan a caer más piedras. Y después de años de decepciones, Hattenauer cree que por fin ha reducido la búsqueda del tesoro perdido a una mina en concreto. Si está en lo cierto, podría estar a punto de realizar un hallazgo monumental. Podría ser el fin de una búsqueda de 60 años. Hattenauer podría haber encontrado la legendaria cámara de ámbar. Era una de las habitaciones más extraordinarias jamás creadas. La llamada cámara de ámbar era una serie de paneles que recubrían una estancia palaciega. La cámara de ámbar original debió ser totalmente gloriosa. Habría sido una visión espectacular. Jamás se había intentado algo a esa escala. Parte estaba tallada en 3 dimensiones, con coronas y cosas así. Lo que hacía que fuera completamente extraordinaria era la increíble calidad de su factura. No estoy segura de si esta figura está tallada en una pieza o no, porque el brazo es de diferente color que el resto del cuerpo. Esta extraordinaria creación fue obra de artesanos alemanes en el siglo XVIII, que usaron millones de piezas de ámbar. Y por detrás está el mosaico. El fondo que se hizo con láminas de ámbar, que se colocaron juntas para crear el mosaico. No hay ningún hueco, todo es de ámbar. El ámbar es una sustancia semipreciosa que solo se encuentra en algunos lugares del mundo. Uno de los principales yacimientos está en la costa báltica de Polonia. Está formado por resina de árboles prehistóricos que crecieron en esa región hace 60 millones de años. A principios del siglo XVIII, la cámara de ámbar se convirtió en un símbolo de la magnífica habilidad de los artesanos alemanes. Era considerada la 8ª maravilla del mundo. El motivo era que a nadie se le había ocurrido la idea de usar el ámbar arquitectónicamente. La audacia que supone coger algo que solemos asociar con la joyería ornamental y usarlo de manera arquitectónica para recubrir o laminar toda una sala era increíble, un disparate, una locura. En 1716, este extraordinario regalo fue entregado por los alemanes a uno de los emperadores más poderosos de toda Europa, Pedro el Grande de Rusia. Se la llevó a San Petersburgo, donde la instaló en su palacio de verano, a las afueras de la ciudad. Allí fue expuesta 150 años, hasta el verano de 1941. Anatoly Kuchumov, que había sido el principal conservador de la cámara de ámbar en los años previos a la guerra. En Kaliningrado, rápidamente encontró una pista muy significativa.
La cámara de ámbar tenía 4 mosaicos de piedra. Entre los restos del castillo encontró fragmentos de 3 de ellos. Los 3 eran muy frágiles. El fuego los había dañado y se desintegraban al tocarlos, pero el cuarto había desaparecido. Kuchumov no encontró ningún fragmento del 4.º mosaico. Debían de habérselo llevado. Y para Kuchumov esto era muy significativo. Si había desaparecido uno de los paneles, ¿qué más faltaría del resto de la cámara? Esa era la lógica de Kuchumov. Si se habían llevado el panel, también tenían que haberse llevado las paredes de ámbar, que eran mucho más valiosas. En su opinión, era más que probable que la cámara de ámbar hubiera sobrevivido al sitio de Königsberg. Pero si había sobrevivido, ¿dónde estaba? Las investigaciones de Kuchumov le llevaron a los últimos días de la guerra. Algunos informes sugerían que las bombas aliadas cayeron mientras escondían la cámara de ámbar bajo tierra. ¿Tendría que empezar por ahí? Kuchumov consiguió reunir equipos de excavación y reclutar voluntarios para comenzar su propia excavación. Pero no encontró nada. La búsqueda de la cámara de ámbar se convertiría en una de las mayores cazas de tesoros del último medio siglo. Uno de los primeros países en participar en la caza fue la recién formada República Democrática Alemana, la RDA. La parte oriental de Alemania había sido ocupada por el Ejército Rojo en los últimos meses de la guerra y ahora formaba parte del bloque soviético. Se convertiría en un defensor clave del comunismo en Europa. Y para asegurarse de que no hubiera ninguna oposición interna, las autoridades crearon una policía secreta de gran eficacia, la llamada Stasi. El cuartel general de la Stasi estaba en un gran bloque de oficinas de Berlín. Allí recopilaban información sobre millones de ciudadanos de la Alemania Oriental. A finales de los 40, la Stasi se enteró de la desaparición de la cámara de ámbar y comenzó su propia búsqueda. La RDA estaba deseando quedar bien a ojos de Moscú. Los comunistas de la Alemania Oriental tenían un complejo de culpa por haber invadido el primer país socialista, el primer país comunista del mundo, y muchos de ellos pensaban que debían hacer algo para mitigar su culpa. Por tanto, cuando los soviéticos quisieron encontrar la cámara de ámbar, lo más lógico era que la RDA les echara una mano. Pero la Stasi no era la única policía secreta que buscaba la cámara de ámbar. En Moscú, los rusos recurrieron a la KGB, que tenía su base en la famosa Lubyanka. Durante los siguientes 30 años, tanto la policía secreta rusa como la de Alemania Oriental llevarían a cabo búsquedas separadas de la cámara de ámbar. Había 2 investigaciones secretas en paralelo, una la de la KGB y otra la de Alemania Oriental, llevada a cabo por sus compañeros de la Stasi. Pero la búsqueda no fue ni fraternal ni cooperativa. Si la KGB hubiera querido haber encontrado el rastro de la cámara de ámbar, no se lo habría revelado a la Stasi, porque quería para sí toda la gloria. Y por supuesto la Stasi quería ser la primera en descubrir la cámara de ámbar, porque también ansiaba conseguir la gloria. Así que tenían una relación un tanto tensa. La KGB concentró la búsqueda en el último paradero conocido de la cámara de ámbar, Kaliningrado.
la antigua ciudad alemana de Königsberg. Mientras, los alemanes comenzaron a buscar un poco más cerca de casa. En 1958, la Stasi hizo algo sin precedentes en el severo régimen de la República Democrática Alemana. Un régimen famoso por su secretismo hizo algo muy público. En un periódico de la Alemania del Este, Freie Welt, se publicó una petición pública de ayuda. Hicieron un llamamiento. Había pistas que conocía la gente de a pie, y era el momento de reunir esas pistas para que la búsqueda llegara a las masas. Si alguien sabía algo, tenía que contactar con su ayuntamiento, con los periódicos, con la KGB, con la Stasi o con quien quisiera. Pero si eran ciudadanos leales, tenían que colaborar con la búsqueda. La investigación alemana estaba liderada por un agente de la Stasi llamado Paul Enka. Paul Enka era un nazi, un miembro de las juventudes hitlerianas que fue capturado por los soviéticos, reeducado para que aceptara el comunismo, cosa que hizo, y a pesar de haber pertenecido a las juventudes hitlerianas, se convirtió en un coronel de la Stasi, un miembro de pleno derecho de la policía secreta. Varias semanas después de la publicación del artículo, Enka recibió una carta. La mandó un hombre con una historia muy peculiar. El hombre, cuyo nombre en clave era Rudi Ringgold, le contó a Enka que había estado excavando en los escombros del sótano de su casa familiar.